Bueno, empezamos con la primera clase de la materia. Eh, Acá en esta clase vamos a ver básicamente dos temas, pero en el primero vamos a ir un poco rápido porque es un repaso de lo que es la noción de relación entre dos conjuntos o relación en un conjunto. Y lo más probable es que ustedes ya estén familiarizados con esos temas, así que básicamente va a ser fijar un poco la notación que vamos a usar para trabajar a lo largo del curso. Igualmente si hay alguna duda o es medio rápido, después me lo pueden preguntar en la consulta. ¿Sí? Entonces empezamos recordando lo que es una relación R entre dos conjuntos y una relación R entre un conjunto A y un conjunto B. ¿Sí? La forma más sencilla de ponerlos como es un subconjunto del producto cartesiano A por B. ¿Sí? Entonces, acá hay como un orden en las coordenadas y la relación nos dice, digamos, con qué elementos de B se relaciona un elemento de A. ¿Sí? O sea, decimos que un elemento A minúscula en el conjunto A se relaciona con un elemento B en B, ¿sí? AB pertenece a la relación. ¿Sí? Se dice que A está relacionado con B, que A, B está en R, o también se usa esta notación ARB. ¿Sí? Bien, ejemplos súper triviales de relaciones. Está la relación vacía. ¿Sí? El vacío es un subconjunto del producto cartesiano. Ahí ningún elemento se relaciona con de A, se relaciona con ningún elemento de B. Y después está esta relación A por B, ¿sí? Digamos, en la que todos los elementos de A se relacionan con todos los elementos de B. ¿Sí? No son muy interesantes estos ejemplos, pero satisfacen la definición. Un ejemplo un poquito más interesante está el de, obviamente, relación funcional. ¿Sí? Esto es lo que sería como una función parcial. ¿Sí? Entonces, acá si tenemos que A se relaciona con B y A se relaciona con C, entonces B tiene que ser igual a C. Eso no puede pasar para dos pares distintos. ¿Sí? No hay dos pares en la relación con la misma primera coordenada. Bien, a ver, definiciones asociadas. Esto no solo para relaciones funcionales, ¿no? Lo que es dominio e imagen de una relación. ¿Sí? El dominio de una relación R son todos los elementos de A que se relacionan con algún elemento de B. ¿Sí? Y una definición dual, ¿sí? O sea, la imagen de la relación son todos los elementos de B que están relacionados con algún elemento de A. Un ejemplo también sencillo es lo que sería una función, ¿sí? Una función matemática, una función total de A en B es una relación funcional, ¿sí? Total a izquierda. ¿Sí? Total a izquierda significa que el dominio de la relación es todo A. ¿Sí? Entonces, una función total, digamos, a cada elemento de A le asigna un elemento de B. ¿Sí? Obviamente, o por lo menos, digamos, para mí esta notación de relaciones para funciones es como muy pesada. ¿Sí? Entonces, en general para funciones uso la notación clásica de evaluación. ¿Sí? Uno sabe que para cualquier elemento en el dominio hay un único elemento en B tal que A está relacionado con B. ¿Sí? Ese B es f de A. No hay nada nuevo acá. Bien, operaciones sencillas con relaciones. ¿Sí? La primera operación es la inversión. ¿Sí? No confundir con la inversión de funciones biyectivas. ¿Sí? O sea, digamos, la relación inversa de una relación R entre A y B, ¿sí? Es como que me dualiza, digamos, las posiciones, ¿no? O sea, la relación inversa es una relación entre B y A. ¿Sí? Entonces, digamos,
B está relacionado con A en la relación inversa si A está relacionado con B en la relación R. ¿Sí? Es como que es la misma información, pero como vista a través de un espejo. ¿Sí? Todo cambia de posición. Bien, a ver, un pequeño resultado. Si uno tiene una relación funcional, ¿sí? O una función parcial, entonces acá esto cuidado que se puede parecer un poco confuso o hasta ambiguo, pero es correcto, digamos. F a la menos 1, ¿sí? Es la relación inversa de F. Bueno, cuando esto es una relación funcional nuevamente, bueno, tiene que pasar que F tiene que ser inyectiva. ¿Sí? Esto intuitivamente debería estar claro, ¿sí? Porque, digamos, si F no fuera inyectiva, ¿sí? Como que habría dos elementos del dominio que van a la misma imagen, pero entonces después ya hay problema para definir como la función inversa, porque ese elemento en la imagen tendría como dos posibles valores y eso no está permitido en una relación funcional. ¿Sí? Acá, bueno, está como muy resumida la demostración, pero básicamente, ¿no? Si B está relacionado con A por la relación inversa de F, ¿sí? Y B está relacionado con A', ¿sí? Entonces A tiene que ser igual a A', ¿sí? Porque esto es lo mismo que decir que f de A es igual a f de A' y f es inyectiva, ¿sí? Y bueno, esto lo piensan un poquito ustedes, pero es como que básicamente la misma idea, ¿vale? Para probar la otra implicación. Bien. Más operaciones con relaciones. Bueno, estas son como operaciones entre conjuntos que lo podemos aplicar a subconjuntos de producto cartesiano. Está la unión. ¿Sí? Si yo tengo dos relaciones entre A y B, si es entre el mismo A y el mismo B, puedo hacer la unión y me da un subconjunto de A por B. ¿Sí? Esto parece como muy arbitrario, pero ejemplos, digamos, importantes aparecen así. Por ejemplo, la relación menor o igual, ¿sí? Piensen en la recta, ¿no? O en cualquier conjunto que tenga orden, es la unión de la relación menor con la relación igual. ¿Sí? O sea, esta relación R es, digamos, A está relacionado con B, o sea, B está en R si A es más chico que B. Y después la igualdad siempre se piensa como, gráficamente es como la diagonal. ¿Sí? Entonces, para tener el menor igual, yo lo que estoy haciendo es uniendo estas dos relaciones. Bueno, etcétera, ¿no? Digamos, también se puede hacer la intersección de dos relaciones, ¿sí? También dos relaciones entre A y B, digamos, los elementos de la intersección, digamos, serían los pares que están en R y están en S, ¿sí? Etcétera, ¿no? Se puede seguir haciendo la diferencia de relaciones, diferencias simétricas, o sea, básicamente cualquier operación que yo pueda hacer entre subconjuntos de A por B la puedo aplicar a relaciones y me va a dar nuevas relaciones, digamos, entre A y B, ¿sí? A veces eso será interesante y a veces no mucho. Bien, bueno, esta es también una operación, pero que no es, digamos, no es conjuntística, ¿no? O sea, acá yo puedo componer dos relaciones, pero necesito, digamos, tener una relación entre A y B, ¿sí? Y una relación entre B y C para poder hacer la composición, ¿sí? Acá vamos a usar la notación, digamos, funcional para la composición, o sea, es como que si R relaciona entre A y B, ¿sí? Y esa relación entre B y C, en la composición pongo S compuesto con R, o sea, R lo voy a poner a la derecha, ¿sí? Y básicamente son como
digamos, digamos, los pares que están en esta relación son los AC, tales que como que yo puedo saltar de A a C por un elemento de B, ¿sí? Tal que A está relacionado con ese elemento de B y B está relacionado con ese elemento, con el elemento C que tengo acá, ¿sí? Este diagrama lo ilustra bien. Bien, a ver, este ejemplito. Bueno, esto es bastante sencillo, ¿no? Digamos, si yo tengo dos funciones, ¿sí? Una función f de a en b y una función g de b en c, digamos, si yo hago g compuesto con f en el sentido que le acabamos de dar, ¿sí? Como en la composición de relaciones, bueno, eso es, digamos, también una relación funcional, ¿sí? O sea, de hecho eso es como una función total a izquierda, y es la composición de funciones que tenemos, digamos, conocida de toda la vida. Esto es sencillo, ¿no? Si yo tengo un elemento de A, este elemento de A está relacionado con un único elemento de B, ¿sí? Y a su vez este elemento de B está relacionado con un único elemento C minúscula en C, ¿sí? Eso es lo que sería hacer G de F de A, ¿sí? Entonces, cualquier elemento de A, digamos, está relacionado con un único elemento de C por la composición de esta relación. O sea, G compuesto con F es una relación funcional, es la composición de funciones, digamos, usual. Bien, ¿qué más podemos hacer con relaciones que vaya a ser útil? Está lo que se llama la restricción, ¿sí? Uno puede restringir una relación R entre A y B a ciertos subconjuntos, ¿sí? Por ejemplo, un subconjunto A' de A y un subconjunto B' de B, ¿sí? R, esto se lee, esta barrita se lee restringido A' por B', digamos, son los pares AB que están en la relación, pero A está en A' y B está en B', ¿sí? O sea, todo lo demás como que yo lo saco, ¿sí? Bien, y digamos con esta definición se puede leer también la definición de restricción de funciones. Digamos, la definición usual de restricción de funciones, uno restringe el dominio a algo más chico, ¿sí? O sea que esto es lo que uno, digamos, tiene una función de a en b, la quiere restringir a a', bueno, eso sería tener una función definida en a', digamos, con la misma regla que me da f, ¿sí? O sea, f restringida a a', como lo acabamos de presentar, es la restricción de la relación funcional f a a' por b, ¿sí? Acá en b, digamos, no, como que no restringo nada. Bien, un caso importante están las relaciones en un mismo conjunto, ¿sí? Acá ya hay como más, un poco más interesante porque hay más simetría, si se quiere, ¿sí? Entonces, una relación, esto a veces se llama una relación en A, ¿sí? Es una relación entre A y A, su conjunto de producto cartesiano A por A, ¿sí? Las relaciones en un conjunto, digamos, esto ya lo hicimos un poco recién, pero acá es como mucho más sencillo darle como una interpretación, si se quiere, combinatoria, ¿sí? Uno puede representar una relación en un conjunto A con un grafo, ¿sí? Con un grafo dirigido, ¿sí? O sea, en lugar de aristas tengo flechas, o sea, los vértices son los elementos de A, y digamos, para decir que un elemento A minúscula está relacionado con A', voy a poner una flecha que sale de A y va hasta A', ¿sí? Por ejemplo, digamos, la relación de igualdad, ¿sí?
digamos, cada elemento se relaciona consigo mismo y con nadie más. ¿Sí? Si yo lo quiero representar acá, usé simplemente estos números, digamos, pero vale en cualquier conjunto. Sería poner como un loop, ¿no? Una flechita de cada elemento en sí mismo y no tengo nada más. ¿Sí? La relación de orden, acá sí estamos pensando en los naturales o en los enteros, digamos, es un poquito. Si yo quisiera graficar todas las flechas, quedaría un poco complicado, pero se entiende, ¿no? O sea, si un número es más chico que otro, pongo una flecha que va de uno al otro. ¿Sí? Entonces el cero, en este caso estoy trabajando en el 0, 1, 2, 3, tiene flechas, digamos, hacia todos los demás. ¿Sí? Y además, si en lugar de la relación menor tengo la relación menor igual, tendría que poner una flechita, un loop sobre cada uno de estos elementos. Bien. Recordemos también estas definiciones bien elementales, ¿no? Propiedades que se le puede pedir a una relación, si está la reflexividad, ¿sí? Una relación es reflexiva si todo elemento, digamos, se relaciona consigo mismo, ¿sí? Está la simetría, ¿sí? Digamos, la simetría, digamos, si A está relacionado con B, entonces B está relacionado con A, ¿sí? O sea, si yo a eso lo voy a graficar como estamos haciendo, tendría como un ciclo, ¿no? Tendría una flechita de A a B y una de B a A. ¿Sí? Antisimetría, la definición dice que si A está relacionado con B y B está relacionado con A, entonces A es igual a B. ¿Sí? Entonces acá hay como tres casos posibles, digamos, digamos, geométricamente, no sé, o el grafiquito puedo tener entre A y B una flecha que va de A a B, una que viene de B a A, o quizá no estén relacionados, digamos, pero no puedo tener esto que tenía antes. ¿Sí? Y por último, digamos, está la relación, digamos, las relaciones transitivas. ¿Sí? Estas me dicen que, digamos, si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C. O sea, si yo tengo una flecha de A a B y una de B a C, tengo que tener sí o sí una de A a C. ¿Sí? Esto, digamos, en teoría de categoría es como fundamental, digamos, esta interpretación, porque es como que así se comportan los morfismos. ¿Sí? Si yo tengo dos morfismos de los que vimos en la introducción, digamos, la composición siempre tiene que ser un morfismo también. Eso yo lo representaba con flechas. Cuando tengo dos, puedo componer. Bien. Un ejercicio sencillo, digamos, las propiedades anteriores, digamos, o sea, si yo tengo relaciones como las que mencioné antes, digamos, reflexivas, habíamos dicho simétrica, antisimétrica y transitivas, esas propiedades son hereditarias. ¿Sí? O sea, si yo restringo la relación a un subconjunto, ¿sí? Restricción acá sería, si tengo un subconjunto A', la restringo a A' por A'. Bueno, esas propiedades la relación restringida las va a seguir teniendo. ¿Sí? Bien, y bueno, ya una de las últimas cosas que quería repasar está el concepto de relación de equivalencia. ¿Sí? Recordarán, la relación de equivalencia es una relación reflexiva, simétrica y transitiva. Y en general, por lo menos a los matemáticos nos gusta denotarlas con una tilde en lugar de una R. ¿Sí? Entonces, digamos, las relaciones de equivalencia, acá dicho así medio coloquialmente, a uno le permiten ponerle una misma etiqueta a, digamos, ciertos elementos del conjunto. ¿Sí? Esas son como las clases de equivalencia. ¿Sí? Antes de ver esa definición, veamos un ejemplito. Bueno, acá tenemos en realidad tres ejemplos. Primero, la relación de igualdad, bueno, trivialmente es una relación de equivalencia.
Después tenemos las relaciones de congruencia en los enteros, ¿sí? El segundo ejemplo es un caso particular del tercero, ¿sí? Pero la congruencia módulo 2, ¿qué relación es? Bueno, dos enteros están relacionados, digamos, si son congruentes módulo 2, y esto, digamos, si no lo vieron nunca, x congruente, digamos, esto por ahí no es la mejor forma de escribirlo, otra forma sería x congruente a y módulo 2, es lo mismo que decir que, digamos, la diferencia entre x e y es un número par, ¿sí? O digamos tiene resto 0 cuando lo divido por 2, ¿sí? Cuando hago la división entera, ¿sí? Entonces las etiquetas acá, digamos, serían par o impar, ¿sí? Obviamente si yo resto dos números pares me da un número par, si resto dos impares me da un número par, pero si hago la diferencia entre un número par y uno impar no me da par, ¿sí? O sea, esos no están relacionados, ¿sí? Bueno, eso es una relación de equivalencia, ¿sí? Que como ejercicio lo pueden tratar de probar, y esto se puede hacer en general, no solo módulo 2 sino módulo n, ¿sí? O sea, dos elementos, dos enteros están relacionados si tienen el mismo resto cuando hago la división entera por n, ¿sí? O lo que es lo mismo, su diferencia es divisible por n, ¿sí? Entonces acá las etiquetas serían los distintos, digamos, restos que uno puede obtener cuando divide por n. Si yo divido por n, el resto puede ser, digamos, cualquier entero entre 0 y n menos 1, ¿sí? Y un ejercicio importante y un resultado que es muy interesante es que las operaciones de los enteros, ¿sí? O sea, la suma y la multiplicación bajan a, digamos, las etiquetas, ¿sí? O sea, es como que en principio yo puedo sumar y multiplicar estas etiquetas, digamos, es como que puedo hacer la suma digamos, tengo dos etiquetas, la sumo arriba, ¿sí? Por ahí digamos, me da un número más grande que n, le vuelvo a hacer, me vuelvo a fijar cuál es la etiqueta que le corresponde, y eso me da una operación bien definida abajo. Y también para la multiplicación, ¿sí? Esto cuando veamos grupos va a ser un ejemplo muy importante, pero bueno, esto ya lo podrían tratar de probar ahora. Bien, acá, bueno, quizás esto exageré un poco, pero lo que es la noción de etiqueta que mencionamos recién es lo que se llaman las clases de equivalencia, ¿sí? Digamos, una relación de equivalencia como que me parte el conjunto en clases de equivalencia, ¿sí? o en órbitas, ¿sí? Entonces la clase de equivalencia de un elemento A, ¿sí? Son todos los elementos del conjunto A que están relacionados con ese A minúscula, ¿sí? Todos los B en A, tales que A está relacionado con B, ¿sí? Entonces, propiedad básica, las clases de equivalencia son siempre, digamos, no vacías, porque como la relación es reflexiva, A siempre está relacionado con A, ¿sí? Y de hecho las otras propiedades me dicen que si yo tengo dos clases de equivalencia, digamos, o bien son iguales o bien son disjuntas, ¿sí? Esto es por la transitividad, digamos, digamos, si hay un elemento en la clase de A que está también en la clase de B, todos los elementos que están relacionados con A se relacionan con S, y a su vez todos los elementos que están relacionados con B se relacionan con ese mismo elemento en común. Entonces todos los elementos de A están relacionados con todos los elementos de la clase de B, ¿sí? O, digamos, si no hay nada en común, bueno, las clases son disjuntas, ¿sí? Entonces A es una unión disjunta de las clases de equivalencia, ¿sí? Y esto lo que permite,
digamos, definir es lo que sería el conjunto cociente, que es lo que yo recién le llamaba etiquetas. El conjunto cociente de esta relación es el conjunto de todas las clases de equivalencia de esta relación, ¿sí? Este es un subconjunto de lo que sería partes de A, ¿sí? Esto partes de A es el conjunto de todos los subconjuntos de A, ¿sí? Fíjense que acá no confundir con, digamos, esta notación acá es como que yo estoy diciendo que el conjunto consciente son todas las clases de equivalencia de A, las A barra, tal que A está en A, ¿sí? Obviamente, acá esto es un conjunto, estoy contando cada clase una sola vez, ¿sí? Entonces, por eso esto me da una partición de A, ¿sí? Entonces, A es la unión de las clases, digamos, todos los elementos en este conjunto cociente son no vacíos, ¿sí? Y si tengo dos elementos distintos, entonces son disjuntos. Y de hecho, este resultado dice que las particiones de A es como que están en correspondencia biyectiva con las relaciones de equivalencia, ¿sí? Como que es lo mismo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para tenerlo presente, pero bueno, ya vimos cómo construirnos la partición a partir de una relación de equivalencia, ¿sí? Recíprocamente, si uno tiene una partición de A con la definición que les acabo de dar, esto me sirve para definir una relación de equivalencia, o sea, digamos, dos elementos están relacionados si, digamos, tanto A como B pertenecen a un X, que es un miembro de esta partición, ¿sí? Como ejercicio, verifiquen que esta definición da efectivamente una relación de equivalencia. Y digamos, después, para chequear que la correspondencia es biyectiva, lo que habría que hacer es, bueno, empiezo con una relación de equivalencia, me construyo la partición, a partir de esa partición aplico este proceso y me construyo una relación de equivalencia, y tendría que ver, esa es la misma relación de equivalencia con la que empecé, ¿sí? Y al revés, ¿sí? Empiezo con una partición, construyo la relación de equivalencia, me fijo cuál es la partición asociada a esa relación de equivalencia, y eso debería ser la partición original que yo tenía. Bien, ejemplo importante de relación de equivalencia. Esto vamos a volver más adelante, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que sería el núcleo de una función, el kernel de f, ¿sí? Entonces, el kernel de f es una relación en A, ¿sí? Entonces, son, digamos, dos elementos de A están relacionados por el kernel de f si toman el mismo valor cuando aplico f, ¿sí? Bien, y otro ejemplo, digamos, esto no, digamos, como que relaciona, digamos, las dos cosas. A ver, si yo tengo una relación de equivalencia en A, ¿sí? Asociado naturalmente, tengo esta función de A en el conjunto cociente, ¿sí? Que a cada elemento de A le asigna su clase de equivalencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el kernel de esta función? El kernel de pi, el kernel de pi es, digamos, por definición, una relación en A, una relación de equivalencia en A, lo que vimos recién, ¿sí? Esa relación de equivalencia es exactamente la misma que yo tenía, digamos, con la que yo había empezado, ¿sí? Esto, si no queda del todo claro, lo tratan de escribir bien como ejercicio, ¿sí? Y en particular, esto, bueno, por ahí quizá no significa mucho a estas alturas, pero esto se generaliza como a otras categorías, ¿sí? Toda relación de equivalencia es el kernel de una función, ¿sí? O sea, este ejemplo 1 es como suficientemente general, ¿sí? Como muestra
el ejemplo 2, ¿sí? En el sentido de que cualquier relación de equivalencia es así. Bien, ya terminando esta parte de relaciones, tenemos lo que se llaman los teoremas de factorización, ¿sí? Que en nuestro caso, digamos, todavía no son muy interesantes porque se necesita un poco más de estructura para que esto brille, digamos, pero básicamente esto lo que dice es cómo puedo hacer para definir funciones en el cociente. ¿Sí? Esto en algún sentido está medio relacionado con el ejemplo o el ejercicio que les dejé hace un rato de que las operaciones de los enteros las, digamos, pasan al cociente, ¿sí? Por la, digamos, de la relación de congruencia, ¿sí? Entonces esto sería, digamos, una versión un poco más general de eso, ¿sí? Digamos, si uno tiene una función de A en B, ¿sí? Y en A hay una relación de equivalencia, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta propiedad, la propiedad sería como que F preserve la relación en algún sentido. O sea, si A relacionado con B implica que F de A es igual a F de B, bueno, es como que esa función yo la puedo bajar al cociente, ¿sí? O sea, existe una única función del conjunto cociente de A en B, digamos, tal que, digamos, F se factoriza a través de la proyección. O sea que si yo hago este diagrama, estos diagramas los vamos a usar hasta cansarnos, así que este diagrama significa que esta flecha F de A en B es la composición de estas dos funciones, ¿sí? Entonces yo tomo un elemento de A, lo proyecto al cociente y aplico esta F tilde, eso me da F de A, ¿sí? Eso, digamos, es como que esta es la condición que yo necesito para poder bajar esta función f al cociente, ¿sí? Para poder definirla en clases de equivalencia y no solo en elementos, ¿sí? Entonces, la prueba esta queda como ejercicio, pero la idea es, digamos, básicamente yo quiero, acá hay un pequeño error de tipeo, acá debería ser f tilde, ¿sí? Yo quiero que f tilde en la clase a barra, ¿sí? Sea igual a f de a. Entonces como que lo defino así, pero lo que hay que hacer en estos casos es probar que esa definición es buena, ¿sí? Esto, digamos, si no se ve bien claro, digamos, la dificultad está que yo estoy acá definiendo una función en una clase de equivalencia utilizando un representante, ¿sí? Pero yo podría tomar, digamos, la clase de A es igual a la clase de cualquier elemento que esté relacionado con A. Si hay un elemento B que está relacionado con A, yo tendría que definir f de la clase de A barra igual a f de B, ¿sí? Y esos dos valores tienen que coincidir. Pero bueno, esta hipótesis que yo tengo acá digamos, como que me asegura que no voy a tener problemas con eso, ¿sí? Entonces así se define la f tilde, ¿sí? Acá en lugar de f del lado izquierdo tiene que ser f tilde. Bueno, ahora vamos a pasar a ver un poco qué son los conjuntos preordenados, ¿sí? Entonces, una relación de preorden en un conjunto A, ¿sí? Es como que lo que permite es, bueno, es justamente establecer como jerarquías, pero como que con las mínimas propiedades posibles que haya que imponer, ¿sí? Entonces, la definición formal de una relación de preorden es, digamos, una relación que es reflexiva y transitiva. Si recuerdan, reflexiva es que a los preórdenes les vamos a llamar menor o igual, ¿sí? Entonces A es menor o igual que A, ¿sí? Y transitivo es A menor o igual que B, B menor o igual que C, implica que A es menor o igual que C, ¿sí? No pedimos antisimetría, ¿sí? Entonces en un preorden uno podría tener que A es menor o igual que B y que B sea menor o igual que A con elementos distintos, ¿sí? Esto, si yo lo grafico, me daría una especie de ciclo, ¿sí? De hecho, este gráfico completo, si ustedes lo
lo chequean, digamos, es como que realmente da un preorden en este conjunto A, B, C. ¿Sí? Lo que no estoy dibujando acá son las flechas, digamos, los loops, ¿no? De A hacia A, no, que va de B en B y uno de C en C, digamos, esas cosas como siempre están, bueno, no se grafican, ¿sí? Entonces, la convención es que para preorden, en general eso no lo vamos a graficar, ¿sí? O sea, los loops que corresponden a x menor o igual que x no los ponemos porque ya sabemos que están siempre ahí. Bien, ejemplos de preórdenes en un conjunto que tiene solo dos elementos, ¿sí? Entonces, bueno, hay cuatro posibles, ¿sí? De nuevo, no estamos graficando los loops, entonces, digamos, podemos tener que A y B no estén relacionados, ¿sí? Que A sea menor o igual que B, pero que B no sea menor o igual que A, ¿sí? Al revés, que B sea menor o igual que A, pero que A no sea menor o igual que B, o el que les mencioné hace un rato, A menor o igual que B y B menor o igual que A, ¿sí? Y obviamente estas son las cuatro posibilidades que existen para preórdenes en un conjunto con dos elementos, ¿sí? Acá, si uno se pone un poquito más fino, es como que podría pensar que estos dos, ¿sí? Del medio, en realidad no es el mismo preorden en A y B, pero es como que es como la misma estructura, ¿no? Digamos, esto es lo que se llama son como isomorfos, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Es como que son iguales salvo tener que cambiarle el nombre a los elementos. Bueno, para pensar un poquito más, ¿cuántos preórdenes hay en un conjunto con tres elementos? Acá ya esto como que crece bastante, ¿sí? Si lo hacen, van a ver que hay 29 posibles preórdenes en ABC. Y de hecho, si se ponen a pensar esto para n elementos, bueno, esto ya es como un poco más complicado, ¿sí? Pero bueno, habría que convencerse que esto crece mucho, ¿sí? Yo no estoy seguro, creería que no hay una fórmula cerrada para la cantidad de preórdenes en un conjunto de n elementos, así que tampoco esperen, digamos, encontrar esa respuesta, o digamos, el número exacto, pero bueno, ahí crece bastante el número de preórdenes cuando hago crecer el número de elementos del conjunto. A ver si podemos ilustrar esto un poquito con un ejemplo. Las relaciones de equivalencia son preórdenes, ¿sí? Por definición el preorden tiene que ser reflexivo y transitivo, ¿sí? Y las relaciones de equivalencia lo son, ¿sí? Además son simétricas, ¿sí? Pero eso no se lo pedimos nosotros en nuestra definición, ¿sí? Lo que sí es fácil de contar es cuántas relaciones de equivalencias hay en un conjunto finito, ¿sí? De hecho, digamos, en un conjunto con tres elementos, ¿sí? Las relaciones de equivalencia están en bisección con las particiones de A, ¿sí? Y bueno, estas son las posibles particiones de A, ¿sí? O sea, podemos tener una partición que, digamos, tenga al conjunto total, después particiones con un conjunto de dos elementos y un conjunto de un elemento, y estas con singuletes, ¿sí? Digamos, los elementos de la partición son conjuntos que tienen solo un elemento, ¿sí? Y esas son todas las posibles. Entonces hay 5 relaciones de equivalencia en ABC, pero yo les había dicho que hay 29 preórdenes, ¿sí? O sea, fíjense como que los preórdenes como que crecen bastante más que las relaciones de equivalencia. Pero después acá tenemos para comparar cuáles son todas las posibles relaciones las posibles relaciones que hay en el conjunto A. Esos son todos los subconjuntos del producto cartesiano, ¿sí? En el producto cartesiano hay 9 elementos, o sea, hay 2 a la 9, ¿sí? Relaciones posibles, ¿sí? Eso es como para comparar un poco cuánto hay de cada una.
como ejercicio, bueno, esto es medio sencillo, cómo sería el gráfico de los preórdenes de estas relaciones, digamos, que tenemos acá dadas por las particiones P1, P2, P3, P4, P5. Bien, bueno, este es un ejemplo medio casi humorístico, pero no está mal pensar un poquito porque el famoso piedra, papel o tijera no es un preorden, ¿sí? Acá es como que hay leyes, ¿no? Digamos, de quién pierde con quién, ¿sí? Pero esto no es un preorden, ¿sí? Entonces piensen 2 segundos qué propiedad falla ahí, porque no funciona. Bueno, a ver, es un ejemplo también. Este es muy sencillo, pero un poquito más teórico. ¿Sí? Esto, digamos, la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para construirme una relación de preorden a partir de una relación cualquiera en un conjunto A? ¿Sí? Entonces, acá, esto no lo vimos antes, pero lo mencionamos ahora. Hay como varias cosas que se pueden hacer con una relación digamos, esto sería como arreglar lo que está mal, ¿sí? Entonces está, digamos, lo que podemos llamar, si la relación no es reflexiva, yo me puedo armar la clausura reflexiva, ¿sí? Que es mantener todos los pares de la relación que tengo, ¿sí? Y agregar la diagonal, o sea, esto quizás ya esté acá en R y no esté agregando nada, pero si esto no estaba, yo estoy solucionando el problema de que ahora mi relación, que quizá no era reflexiva, ya sí lo es, ¿sí? Y bueno, y también con un poquito más de esfuerzo lo que se puede hacer es definir la clausura transitiva, ¿sí? Esto es como arreglar una relación que antes no era transitiva y ahora sí lo es, ¿sí? Y bueno, si uno piensa un ratito lo que tiene que hacer en una relación transitiva, digamos, si A está relacionado con B y B está relacionado con C, A está relacionado con C, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es agregar todos los pares que yo puedo conectar con un camino que me arma con flechas de R, ¿sí? Esto también se puede definir, digamos, de una forma un poco más teórica como la intersección de todas las relaciones transitivas que contienen a R, ¿sí? Y bueno, eso es esta R menor es una relación transitiva, ¿sí? Entonces, si yo empiezo con una relación cualquiera, bueno, esto como ejercicio, ¿no? Digamos, si yo hago la clausura reflexiva y a eso le hago la clausura transitiva, ¿sí? Eso es lo mismo que hacer primero clausura transitiva y después clausura reflexiva, y en todo caso me da una relación que es, digamos, reflexiva y transitiva a la vez, y es como la más chica con esa propiedad, ¿sí? Eso es como el menor preorden que contiene a R, ¿sí? Obviamente esto puede quedar como muy grande y en algunos casos no va a ser tan interesante, pero vale la pena así ponerse a pensar un poco de construcciones teóricas que como que me arreglen problemas, digamos, hacer, digamos, agregar los elementos que me faltaban. Bueno, algunos ejemplitos más. Este es medio trivial, digamos, la relación total en A, si es el producto A por A, es un preorden en A, obviamente. La relación vacía no es un preorden en general, bueno, obviamente, salvo que A sea vacío, ¿sí? Pero en un conjunto no vacío la relación vacía no es reflexiva, entonces no puede ser un preorden. Bien, acá el orden usual de la recta, ¿sí? Es un preorden, ¿sí? Fíjense, acá en la recta, por ahí uno cuando trabaja con los axiomas de los números reales, trabaja con el orden menor estricto, ¿sí? Pero para lo que es esta unidad de la materia es como que pasamos al orden menor igual, ¿sí? Simplemente porque estamos pidiendo la reflexividad, o sea, con el menor estricto no nos alcanza, ¿sí? Bueno, el orden de la recta tiene muchas más propiedades de hecho, pero es un preorden y se hereda, ¿sí? Esa propiedad pasa a todos los
subconjuntos de R, en particular a los naturales, ¿sí? A los enteros, los racionales, ¿sí? Eso es lo que voy a llamar siempre el orden usual, ¿sí? De esos subconjuntos de los reales. Bien, un ejemplo un poco más raro, pero muy importante, es otro orden que tenemos en los números enteros que no es el usual, ¿sí? Que es el orden por divisibilidad, ¿sí? Entonces esto chequeen como ejercicio que es un preorden, pero la relación, digamos, A divide a B, ¿sí? Es una relación de preorden en los enteros, ¿sí? Es un poco, digamos, tiene algunas propiedades un poco raras, ¿sí? Por ejemplo, aparecen como estos loops, ¿sí? Porque no hay, digamos, no hay antisimetría, ¿sí? Acá no se confundan con este menor igual que pongo acá, no es el menor igual usual, sino como que me estoy refiriendo al menor igual que me da esta relación de divisibilidad, ¿sí? Por ahí no es la notación más apropiada, pero bueno, es la que veníamos usando, ¿sí? Entonces acá tengo como loops, ¿sí? Porque n divide a menos n y menos n divide a n, ¿sí? No sé si acá lo llegamos a ver en alguno, por ejemplo, de menos 1 a 1 tengo una flecha y también tengo una que vuelve. Lo mismo acá. Acá las composiciones no las estoy dibujando, pero de menos 2 a 2 tendría una flecha y tendría una también que vuelve. Si usa este orden, este preorden no es antisimétrico, ¿sí? Sin embargo, sí tiene un máximo, porque cualquier número divide a 0, ¿sí? Es como que 0 es para este preorden es como el elemento más grande posible. Y también hay, entre comillas, dos mínimos, ¿sí? Que son el 1 y el menos 1, ¿sí? Que esos números dividen a cualquiera, ¿sí? O sea, todo número divide a 0 y 1 y menos 1 dividen a cualquier número, ¿sí? Sobre este orden vamos a volver bastantes veces, ¿sí? Incluso lo vamos a mejorar un poquito para corregir un poco esta falta de antisimetría, pero eso ya en la próxima clase. Bien, algunas definiciones básicas, digamos, que asociadas a preorden están lo que se llama elemento maximal, ¿sí? Y elemento máximo, ¿sí? Es como son dos cosas distintas que hay que distinguir, ¿sí? Entonces, un elemento maximal es un elemento al cual, digamos, nadie le gana, o sea, no hay algo más grande que ese elemento, o sea, es un elemento maximal. Fíjense que acá tenemos el problema de estos de los loops, digamos, pero la definición correcta es, digamos, digamos, si yo tengo un x que le gana a, entonces a le gana a x, ¿sí? Es como que si hay algo más grande, si yo tengo una flechita de a a x, bueno, tengo una que vuelvo, ¿sí? Eso sería un maximal, ¿sí? Y un máximo acá, digamos, la definición es como un poquito más intuitiva, ¿sí? A es un máximo si a es mayor o igual que, digamos, todo x. O mejor dicho, usamos la palabra menor o igual, o sea, x es menor o igual que a para todo x, ¿sí? Bueno, acá estas, digamos, cuando hay una relación de preorden, ¿sí? Y también cuando lo próximo que vamos a ver es orden parcial, digamos, estas cosas se pueden dualizar, ¿sí? Como que tenemos una especie de un espejo que refleja, ¿sí? Entonces, así como tenemos elemento maximal, podemos definir lo que es un elemento minimal, ¿sí? Entonces, es como que hay que, si uno lo piensa combinatoriamente, en el grafo hay que dar vueltas todas las flechas, ¿sí? O si querés acá, si lo pensás con esta notación donde había mayor igual, ahora hay que poner menor igual, ¿sí? Como que dar vuelta el simbolito ese. Entonces, un elemento es minimal, ¿sí? No le gana a nadie, ¿sí? Y es un mínimo si todos le ganan. Entonces, ejercicio muy sencillo, máximo implica maximal, mínimo implica minimal, ¿sí? Pero bueno, no al revés.
Ejemplos sencillos: los números enteros no tienen maximales ni minimales, o sea, los enteros como que no están acotados, ¿sí? El ejemplo que vimos recién, bueno, esto ya lo dijimos, ¿sí? Pero los enteros con la relación de divisibilidad sí tienen máximo y tiene mínimo, ¿sí? De hecho tiene un máximo y dos mínimos. Bien, a ver, estos ejemplos también son un poco más, son más abstractos, pero un poco triviales en algún sentido. A ver, está escrito medio raro, pero acá, digamos, yo pongo entre comillas este menor igual y digo esto es A por A. Me estoy refiriendo a que la relación de preorden es la relación total en A, ¿sí? Y ahí, bueno, todo elemento es máximo y mínimo. Después acá tengo también, está escrito como digamos, con las construcciones que vimos antes. Acá, digamos, si yo pienso en la relación de igualdad, ¿sí? Siempre esto es un lío, ¿qué es la igualdad? ¿Sí? Pero pensemos en la relación de igualdad en un conjunto A, ¿sí? Eso es lo mismo que la clausura reflexiva de la relación vacía, ¿sí? Bueno, entonces para esa relación cualquier elemento es maximal y minimal, pero no hay máximos ni mínimos. Bueno, salvo que A tenga solamente un único elemento, pero si A tiene, digamos, al menos dos elementos, no, ya ahí, digamos, la igualdad no tiene máximos, ¿sí? No hay nadie que le gane a todos, porque los elementos no están relacionados entre sí. Bien, a ver, más definiciones asociadas. También, cuando acá hay una noción de orden, de hecho, para un preorden podemos definir las cotas superiores, los supremos y los ínfimos, ¿sí? Entonces, tenemos un conjunto preordenado A, tenemos un subconjunto de A, ¿sí? Lo llamamos B, y un elemento de A, ¿sí? En principio este elemento podría no estar en B, ¿sí? Entonces decimos que este elemento A es una cota superior de B si A le gana a todos los elementos de B, ¿sí? O sea, B es menor o igual que A para todo B en B. Eso es una cota superior, ¿sí? Le gana a todos, ¿sí? Y en ese caso, bueno, también clásico, decimos que B está acotado superiormente, ¿sí? La definición se dualiza: cota inferior, A es digamos, una cota inferior de B si todos los elementos de B le ganan a A, ¿sí? O sea, A es menor o igual que B para todo B en B, ¿sí? En este caso B se dice que está acotado inferiormente, ¿sí? Y lo que es, digamos, supremo e ínfimo, es como que la definición es análoga a la que vemos cuando estudiamos los números reales en análisis 1, ¿sí? Un supremo de B, ¿sí? Es un mínimo de todas las cotas superiores, ¿sí? O sea, decimos que B tiene supremo si el conjunto, digamos, de todas las cotas superiores, bueno, es no vacío y tiene un mínimo, ¿sí? Y el ínfimo, ¿sí? Sería un máximo de el conjunto de las cotas inferiores, ¿sí? Entonces yo estoy diciendo que esto tiene un máximo, bueno, es como que ya estoy forzando que este conjunto sea no vacío, lo mismo en el caso anterior, ¿sí? Entonces tenemos ahí, repasamos definiciones de no confundir cota superior y supremo, ¿sí? Y en principio las cotas superiores y los supremos de un conjunto B no tienen por qué estar en B, ¿sí? Si estuvieran en B serían máximo de B o mínimo de B respectivamente. Bien, bueno, esta propiedad se llama, digamos, el axioma del supremo, ¿sí? Esto no es que es un axioma que estamos imponiendo, ¿sí? Sino como que es una propiedad que nos preguntamos si tiene un conjunto preordenado, ¿sí? Entonces, obviamente para los números reales, en la construcción axiomática, como que pedimos que los números reales tengan esa propiedad, pero acá estamos trabajando con, digamos, cualquier preorden y nos preguntamos si esta propiedad vale o no, ¿sí? Entonces el axioma del supremo dice que cualquier subconjunto no vacío y acotado superiormente tiene supremo, ¿sí? Entonces esa propiedad sabemos que, digamos, bueno, la satisfacen
los números reales, ¿sí? El análisis matemático se basa un poco en esta propiedad, ¿sí? Pero por ejemplo, los números racionales no satisfacen el axioma de supremo, ¿sí? Es como que hay huecos en el medio, ¿sí? Por ejemplo, si yo considero todo el conjunto de los números racionales que al cuadrado son menores o iguales que 2, eso no tiene supremo. Obviamente está acotado superiormente, pero el supremo debería ser raíz cuadrada de 2, que es irracional, ¿sí? Entonces, el axioma de supremo no vale en Q, ¿sí? Estas cosas, bueno, por ahí pueden parecer básicas, pero desde el punto de vista que estuvimos presentando algunas cosas, como digamos las propiedades del orden que pasan a subconjuntos, esto nos dice que el axioma del supremo no es una propiedad hereditaria, ¿sí? Puede que un conjunto preordenado lo tenga, pero si yo restringo ese orden a un subconjunto, quizá pierda el axioma del supremo. Bien, a ver, otro ejemplo también relacionado con cotas superiores y supremos, ¿sí? Este ejemplo es muy importante, lo vamos a estudiar bastante en las próximas unidades, ¿sí? Y es el orden por inclusión, ¿sí? O sea, el conjunto, digamos, yo empiezo con un conjunto X, pero la relación de orden la voy a tener definida en el conjunto de subconjuntos de X, ¿sí? Partes de X, y es la relación de contención de conjuntos, ¿sí? La relación de inclusión, ¿sí? Entonces, obviamente, cualquier subconjunto de X está contenido en X, por lo tanto, X es un máximo con respecto a la inclusión, y como el vacío está contenido en cualquier conjunto, en particular está contenido en cualquier subconjunto de X, digamos, el vacío es un mínimo, ¿sí? O sea, este orden tiene máximo y mínimo, ¿sí? Entonces, cualquier conjunto no vacío de subconjuntos de X está acotado superior e inferiormente, ¿sí? Y esto como ejercicio es como, le dejo verificar que tenemos el axioma del supremo y el axioma del ínfimo, ¿sí? El supremo de B, ¿sí? Prueben que es la unión de B, ¿sí? Unión de B, o sea, que quede claro qué significa, digamos, B es un conjunto de subconjuntos de X, y lo que estoy haciendo es unir todos esos subconjuntos. Obviamente esto podría ser, digamos, un conjunto, el conjunto podría ser infinito, puede ser una cosa así medio salvaje, pero funciona siempre. Yo tengo, digamos, una familia de subconjuntos de X, hago la unión, ¿sí? Bueno, ese es el supremo con respecto a la inclusión, ¿sí? Y lo mismo para el ínfimo. El ínfimo también, esto es como una propiedad medio dual, ¿sí? Después va a quedar claro por qué es dual esta propiedad, porque la unión es, digamos, el reflejo de la intersección, ¿sí? Pero bueno, para ver quién es el ínfimo de una familia de subconjuntos, lo que tengo que hacer es tomar la intersección. Una pequeña observación. Si tenemos, bien, a ver, si tenemos un conjunto, un preorden, ¿sí? A, y tenemos un subconjunto de A, ¿sí? Digamos, si yo tengo una cota superior de B y sé, digamos, que esto podría no pasar, pero si esa cota superior está en B, entonces ese elemento tiene que ser un elemento maximal de B. ¿Está bien? Eso por un lado, esto por ahí se ilustraría quizá con este gráfico, ¿sí? Pero al revés, digamos, como que no vale. O sea, si yo tengo un elemento, digamos, o sea, en B tomo un elemento maximal, ese elemento, digamos, no tiene por qué ser una cota superior, ¿sí? O sea, yo sé que nadie le gana, pero no necesariamente le va a ganar a todos. Entonces, digamos, esta situación le ilustra este diagrama con este elemento acá maximal dibujado en rojo, ¿sí? Acá las flechas indican el orden. Bien. Más nociones duales, ¿sí? En un conjunto, en un preorden, se puede dualizar la relación,
¿sí? O sea, digamos, dualizar la relación es hacer la relación inversa, ¿no? O sea, yo defino, por definición, el mayor igual, ¿sí? A es mayor o igual que B, si B es menor o igual que A. ¿Sí? Esto parece una pavada, pero tratemos de entenderlo bien como es. O sea, yo solamente conozco el menor o igual. ¿Sí? O sea, ese es mi preorden. Entonces, yo no sé qué significa mayor o igual. ¿Sí? En realidad, la intuición me dice que hay que definirlo así. ¿Sí? O sea, acá mayor o igual es la relación inversa del preorden que yo tengo. ¿Sí? Entonces, ejercicio muy sencillo. La, digamos, la relación inversa de un preorden es un preorden también. ¿Sí? O sea, este mayor o igual es una relación de preorden y todas las definiciones se dualizan. ¿Sí? O sea, si yo tenía un elemento maximal en A menor o igual, bueno, ese ahora va a ser un elemento minimal en A mayor o igual. ¿Sí? Las cotas superiores, digamos, si yo dualizo el orden, son cotas inferiores, supremo, digamos, se dualiza en ínfimo, etcétera, ¿sí? O sea, en particular, si yo sé que se satisface el axioma del supremo en A menor o igual, bueno, se satisface el axioma del ínfimo en A mayor o igual. ¿Sí? Eso es como bueno, lo pueden probar directamente, pero es como una especie de lo que se llama principio de dualidad. ¿Sí? Bien, la interpretación combinatoria del orden inverso es como que tenemos el mismo grafo, obviamente los elementos son los mismos, pero las flechas cambian todas de sentido. ¿Sí? O sea, donde yo tenía un menor igual antes, ahora voy a tener un mayor igual. O lo que es lo mismo, si yo tenía una flecha de un elemento A un elemento B, esa flecha la tengo que cambiar por una que va de B a A. ¿Sí? Así es, el grafo es como que es el mismo, pero cambiando el sentido de las flechas. Y acá creo que ya para terminar este ejercicio, eh, a ver, no se confundan, este ejercicio dice probar que si en un preorden se satisface el axioma del supremo, entonces se satisface el axioma del ínfimo. ¿Sí? Acá no se confundan con este ítem en rojo que vimos antes, que si se satisface el axioma del supremo en A menor o igual, vale el del ínfimo en el orden inverso. ¿Sí? Eso es como que es medio casi trivial, ¿sí? Acá lo que yo estoy diciendo es que vale el axioma del ínfimo, pero con el mismo preorden, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay que pensar un poquito eso, pero bueno, es como que recuerden, el supremo es el mínimo de las cotas superiores y el ínfimo es el máximo de las cotas inferiores, entonces eso habrá que usar para ver que, digamos, si tengo el supremo tengo el ínfimo automáticamente. ¿Sí? Bien, acá termina la primera clase de esta semana. Bueno, seguimos la semana que viene con órdenes parciales.